¿Qué tal? Qué gusto que se conecta a una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que hemos estudiado acerca del Evangelio de Mateo. Estamos llegando prácticamente ya al final de nuestro curso. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos el llegar al final de este curso. Damos muchas gracias a Dios porque fue pues permíteme decirlo así, fue un viaje maravilloso a través de las páginas de este Evangelio. Conocer acerca del ministerio de Jesús desde la perspectiva de este evangelista creo que es muy enriquecedora. Pero también dar muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que pues se ha animado a dar ese paso extra, ¿no? y tomar este curso. No es que sea necesario este curso para poder acercarse al Evangelio ni a la palabra, ¿no? No pretendemos hacer eso. La palabra es inerrante, la palabra es viva y eficaz y ella actúa por sí sola, ¿no? Lo que hemos querido hacer con este curso, ese fue nuestro pretendido desde el inicio, fue pues el tratar de brindar herramientas, ¿no? De brindar ciertos análisis sobre situaciones muy características de este evangelio, ¿no? Y poder dar una mayor orientación, aunque en realidad la efectividad de este evangelio, como de cualquier otro libro de la Biblia, siempre estará en razón de su relación personal con Dios, ¿no? Lamentaríamos mucho como parte de la Iglesia Bíblica Torrefuerte que cualquiera de ustedes dependiera de lo que alguno de nosotros pudiera decir, ¿no? Nosotros tratamos de orientarlos, tratamos de guiarlos en la mejor manera para que usted se acerque a la palabra de Dios. Pero no es nuestro pretendido dirigir su vida. Su vida tiene que ser dirigida por Cristo, su vida tiene que ser dirigida por Dios. Nosotros estamos aquí para, como dice la palabra, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Y nuestro cometido como la Escuela de Desarrollo Cristiano, para ser más preciso, alguien me preguntaba, ¿qué te gustaría que suceda con la Escuela de Desarrollo Cristiano? Yo respondía, pues que la gente se enamore de la Biblia, que la gente se enamore de la palabra de Dios, ¿no? No tanto que vean nuestros cursos, que si son de buena calidad, que si los maestros, que si los contenidos. Eso pasa a segundo término, ¿no? La gente tiene que ver que tiene un tesoro maravilloso en sus manos que es la Biblia, que es la que puede transformar su vida, que es la que puede traer las respuestas que buscan. No soy yo, no es mi preparación académica, no son los pastores, no son los líderes de iglesia, ¿no? Personas muy valiosas que nos ayudan en esta carrera, decía Pablo, ¿no? Pero aquí lo importante es nuestra relación personal y directa con Dios a través de su palabra. Y la verdad es que me gozo por este curso, por el privilegio que Dios me da de poder pues ir orientando este curso. Que cuando uno lo está estudiando y uno lo está preparando en el papel de maestro, perdón, uno se da cuenta que pues uno es un espectador más que también necesita del agua de vida, necesita del pan de vida, ¿no? Y me doy cuenta que yo también soy alumno, que yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que rendir, hay muchas cosas que doblegar y esa es la maravilla de la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer una breve oración para dar gracias a Dios por esta sesión y arrancamos. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque estamos ya abriendo nuestra última sesión de este curso. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este evangelio. Gracias, Señor, porque podemos aprender más de ti, del ministerio de tu Hijo Jesucristo y de cómo tocó y transformó vidas desde la perspectiva de este evangelista. Señor, que este curso no quede como un anecdotario, Dios, que todo lo que leímos y meditamos no quede como un maravilloso cuento, sino que sea vivo en nuestros corazones y que produzca
los cambios necesarios en nuestras vidas para reflejar tu gloria, Dios. No es por esta clase, Señor. Entendemos que es por tu palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque discierne hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, que sea tu palabra, Dios, quitando todo aquello que estorbe para que nosotros podamos vivir una vida para ti. Nos entregamos a ella con plena confianza, sabiendo que tú, Señor, obras a través de ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con nuestra sesión de hoy. Les repito, es la sesión número 12 ya. Llegamos al último capítulo del libro Listos para el Rey, de Rafael Porter, junto con Gabriel López, ¿no? Un libro que la verdad, les repito, es muy delgadito, ¿no? Pero que tiene bastante contenido, si no a profundidad, porque no es un gran comentario del Evangelio de Mateo, creo yo que es muy preciso, ¿no? Hablaríamos de una especie de comentario conciso, y creo que ahí está su riqueza, en lo conciso, ¿no? Porque aunque es breve, es bastante sustancioso. Y bueno, damos muchas gracias a Dios que nos brindó esta herramienta, donde los autores proponen ya el último capítulo como la evidencia final. Mateo nos ha compartido que Jesús es el Cristo, es el que había de venir, que muchos profetas hablaron de su advenimiento, y Mateo se dedica a comprobar cómo muchas de estas profecías, ¿no? Todas estas profecías se cumplen en la persona de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente va a confrontar rechazos, ¿no? Va a haber respuestas y esos rechazos, hasta que vendrá la expresión máxima del rechazo. Lo vimos la sesión pasada, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todas estas injurias, todas estas humillaciones, todos estos castigos sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues terminamos con la evidencia final, la evidencia más grande, que Jesús es el Cristo y es su resurrección. Y glorificamos a Dios por esto, ¿no? Nos gozamos en esto porque esta es la razón de ser de nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo no encuentra su razón de ser en el templo, en la organización. Yo no soy cristiano porque pertenezco a la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Yo soy cristiano porque Jesús venció a la muerte en el sepulcro y Dios le levantó de los muertos y lo ha sentado a su diestra. Quiero mucho a mi iglesia, quiero mucho a la Iglesia Bíblica Torrefuerte, que entiendo es el medio por el cual Dios está operando, pero la razón de todo, la razón de poder abrir los ojos, sacar los pies de la cama y vivir el día, está en que Jesús resucitó de los muertos y que un día volveremos a Él y le veremos cara a cara. Y no hay mayor evidencia de que Jesús es el Mesías que su resurrección, ¿no? Le decía yo, la sesión pasada, haciendo un repaso rápido de la sesión pasada, vimos el rechazo hacia el Mesías en su máxima expresión, ¿no? Donde los líderes empiezan a confabular porque ellos se ven ante un dilema, ¿no? Este hombre nos es escándalo, pero el pueblo lo ama. Entonces tenemos que ver la manera de atraparlo, tenemos que ver la manera de desaparecerlo, de borrarlo del mapa, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque el pueblo lo adora. Y si lo hacemos abiertamente, pues el pueblo se nos viene encima, ¿no? Y entonces ellos empiezan a hacer todo un planteamiento donde aprovecharán una fiesta, una de las fiestas más importantes, o me atrevo a decir la fiesta más importante de los judíos, que es la Pesha, la Pascua, en donde se requiere de tomar la cena del Cordero Pascual y guardar reposo. Esto significa que las personas estarán en casa cenando el Cordero Pascual y de ahí guardarán reposo
lo que entendemos dará como resultado que las calles pues prácticamente estén poco pobladas o deshabitadas, ¿no? Y será el marco perfecto para arrestar a Jesús. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues nos hace falta ejercer un juicio sobre él. Por lo tanto, hay que conseguir testigos falsos. Conseguir personas que puedan testificar en su contra. Y si esto requiere inclusive pagar sobornos, pues adelante. Ese es el corazón de los líderes religiosos, ¿no? Y entonces viene el arresto de Jesús, ¿no? Antes de esto, en lo que los líderes están planeando todo esto, por otro lado, Mateo nos narra de Jesús en casa de uno de los principales sacerdotes, que es invitado a tomar alimento, y entonces una mujer unge sus pies con un perfume muy costoso, ¿no? Donde Jesús nos está demostrando que nada le sorprende, que mientras los líderes religiosos piensan que están armando un plan secreto, exitoso, Jesús entiende lo que está sucediendo y entiende que esta mujer le está preparando para el sepulcro, ¿no? Nos narra la última cena, la última Pascua que el Señor Jesús tomará con sus discípulos, donde ¿cuál es la importancia de la última cena? La última cena va más allá de cuadros famosos. La última cena es el recuerdo del pacto, el nuevo pacto que Dios trae sobre la humanidad. Y es un pacto que descansa en el sacrificio de Cristo Jesús. De ahí el significado del partimiento del pan y de la copa, que no son más que meros símbolos, no representan ningún tipo de divinidad. Es simplemente un memorial. A través de este partimiento del pan y de beber de esta copa, nosotros recordamos a aquel cuyo cuerpo fue partido, cuyo cuerpo fue molido por nuestros pecados, pero sobre todo cuando bebemos del fruto de la vid, recordamos aquella sangre derramada. Es un mero memorial. No es que los elementos en ese momento se convierten o se transforman en el cuerpo y en la sangre, que era lo que escandalizaba a los romanos del primer siglo. Cuando ellos escuchaban que los cristianos comen el cuerpo de Jesús, de un tal Jesús, y se beben su sangre, ellos decían: los cristianos son unos caníbales, son unos bárbaros, ¿no? No, es simplemente un memorial de algo significativo, ¿no? Es decir, toma los elementos como meros representantes. No hay ni consubstanciación ni transubstanciación, no, es simplemente el recordatorio del evento. Es lo que sucede en la Pascua. Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos están recordando mediante elementos que el ángel de la muerte pasó por en medio de las calles de Egipto, exterminando a los primogénitos, ¿no? Y entonces los elementos están representando, por ejemplo, las hierbas amargas, el pan sin levadura, están representando la santidad que para la cual Dios los está preparando, etcétera. Pero ni la hierba amarga es santa, ni el cordero pascual tiene algún poder en particular. No, es simplemente el memorial de una situación ocurrida anteriormente, hecha por Dios. Ahora nuestro memorial, lo que nosotros recordamos, no solamente es que Jesús, y esto es importante, téngalo usted presente, cuando usted celebre la mesa del Señor, no solamente está recordando el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Cuando celebramos la mesa del Señor, estamos recordando que resucitó, no terminó la historia en la cruz, que resucitó y que viene por nosotros, que viene por su iglesia, ¿no? De ahí que siempre culminamos con Maranata, Cristo viene, ¿no? Se nos narra la oración en el Getsemaní, donde comienza la angustia de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí prácticamente empieza lo que conocemos como la pasión de Cristo,
¿no? Donde su alma está angustiada, donde podemos ver una relación con el Padre, que a pesar de que la situación es adversa, vemos una relación de un hijo que se sujeta a la voluntad del Padre. Vemos cómo Judas le entrega, un Judas que quizá pensaba, estoy especulando, por favor aclaro, un Judas que quizá pensaba, pues lo van a encarcelar, entonces pues si quieren que yo testifique, yo testifico por él, o en contra de él. A mí denme el dinero y yo testifico, pues lo van a encarcelar, ¿no? Pero cuando esto empieza a tomar forma y Jesús es presentado ante Caifás y ante Anás, y es presentado ante Pilato, ante las autoridades romanas, y en estos juicios se está exigiendo su muerte, Judas se da cuenta que esto iba más allá de lo que había pensado, ¿no? Dice la palabra que Satanás llenó su corazón, ¿no? Para entregar a Jesús. La pregunta es cómo es que llenó su corazón, seguramente con envidia del Señor Jesucristo, seguramente menosprecio. Me queda muy claro que para Judas el Señor Jesucristo no era el Hijo de Dios, para Judas era un futuro libertador que seguramente como revolucionario, como insurgente, levantará un grupo importante para hacer algún tipo de golpe de estado y pues voy a ver qué puesto podré tener. Cuando Judas entiende que no es con espada ni con ejército, pues prácticamente para él Jesús es un don nadie, y tan es así que no titubea en testificar en contra de él, pero nunca se imaginó las verdaderas intenciones de los líderes religiosos, ¿no? Y a veces, discúlpeme usted el paréntesis, el diablo opera así, el diablo te muestra cosas, lo que conocemos como la tentación o las tentaciones, te muestra cosas ofreciéndote finales parciales, nunca te va a mostrar el final en su totalidad que implica tu destrucción, ¿no? Afortunadamente tenemos el recurso del arrepentimiento, ¿no? Usted y yo quizá podemos tropezar, pero podemos arrepentirnos y regresar a Cristo. El problema de Judas es que no pudo llevar esa situación y prefiere mejor suicidarse, ¿no? Ante este panorama donde todo se complica, donde esto crece, donde ya interviene inclusive el ejército romano o las autoridades romanas, los procuradores como el caso de Pilatos y de Herodes, pues y sumando a todo esto que tenemos a Jesús que no tiene la menor intención de levantar un dedo para defenderse, es que los discípulos salen huyendo, ¿no? Y bueno, pues a veces es muy fácil criticar a los discípulos de cobardes, ¿no? Pero seamos sinceros, usted y yo haríamos lo mismo, ¿no? O al menos hablo por mí. Yo hubiera negado al Señor, no 3 veces, mucho más veces, ¿no? La situación era muy complicada, muy adversa, ¿no? Y usted podrá decir, ay hermano, hasta parece que lo dice con orgullo. No me enorgullece el decir que yo negaría al Señor más de 3 veces, pero en cierta manera sí me da gozo, y le voy a decir por qué. Sí me da gozo decir que quizá yo negaría al Señor más de 3 veces, porque me permite ver mi escasa, limitada y pobre humanidad. Y entiendo que es en Cristo donde yo puedo ser valiente. Es en Cristo donde yo entiendo que puede ser fuerte, porque si por mí fuera, si en mí estuviera, yo hubiera vendido al Señor hasta por menos de 30 piezas de plata. Sin embargo, algo que analizábamos era cómo Jesús predice todas estas cosas y sin embargo le dice a sus discípulos, miren, ustedes me van a abandonar, me van a negar, tú me vas a negar, todos me van a abandonar, pero acuérdense, los espero en Galilea, ¿no? Y decíamos, no importa si fallamos, si en nuestro corazón hay arrepentimiento y buscamos al Señor, Él nos espera en Galilea, ¿no? Digo, Galilea es un
un mero simbolismo. Él nos espera, él espera que nosotros volvamos a Él. ¿Cuántas veces, mi hermano? Las necesarias en las cuales en verdad tú te quieras acercar, quieras abandonar aquello que te hizo tropezar y te quieras acercar, ¿no? Y bueno, pues viene todo el proceso de crucifixión donde veíamos que la severidad con Jesús de parte de sacerdotes y soldados va creciendo. En México decimos que cada vez lo castigan con más saña, ¿no? Va creciendo la severidad, el repudio, y bueno, pues termina el pasaje. Estamos hablando prácticamente del capítulo 27 de Mateo, con la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, donde mujeres están siguiendo como testigos lejanos todo el proceso de crucifixión, donde un José de Arimatea pide el cuerpo, va con Pilato y pide el cuerpo. Si no me recuerdo, es en el Evangelio de Lucas, donde se menciona que es José de Arimatea y Nicodemo, este fariseo que visita a Jesús ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no? Y bueno, ¿cómo termina el pasaje? Nos dice que una vez que han sepultado a Jesús, los líderes religiosos van con Pilato, con el procurador, y le dicen: nosotros recordamos que este loco decía que iba a resucitar a los 3 días, entonces mira, no vaya a ser que roben el cuerpo y al rato inventen que sí resucitó. Y entonces Pilato ordena inmediatamente no solo una guardia romana, estaríamos hablando de entre 4 a 6 soldados, sino que también manda a colocar el sello del procurador, es decir, se ataban unas cuerdas a la piedra de la sepultura, ¿no? Y esas cuerdas se les rociaba una especie como de cera con la inscripción de el escudo de armas o del sello romano, ¿no? Del procurador o del César pues, el que estuviera en ese momento gobernando, ¿no? Esto es muy interesante y lo vamos a desarrollar ahorita en esta sesión. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes judíos están estableciendo, sin darse cuenta, están estableciendo las evidencias de que Jesús resucita, ¿no? Están poniendo en la mesa las pruebas de la evidencia de que Jesús resucitó. Y eso es lo que vamos a estudiar precisamente el día de hoy. Arrancamos nuestro último capítulo de Mateo, es el capítulo 28. Si no me recuerdo son 20 versículos, entonces vamos a ver la primera mitad de este capítulo 28 que nos narra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucita. Es maravilloso. Llegan las mujeres al sepulcro, está ahí un ángel que les dice: ¿no está aquí? Pues ha resucitado como él dijo, ¿no? Esto es el evento cumbre. Discúlpeme usted, a mí me emociona mucho cada vez que leo esto. Mi esposa se burla mucho de mí porque yo soy muy emocionalista, pese a que no soy muy expresivo. Con los que me conocen saben que soy muy serio, que a veces hasta tengo cara como de enojado. Dios sabe que no, pero sí, mi expresión es un poquito dura, ¿no? Pero algo que tengo es que me gusta mucho ver películas y me gusta repetir películas y de repente me emociona, ¿no? Y mi esposa le da risa porque dice: pareces niño, ¿no? Que te emocionas cuando el policía atrapa al ladrón, etcétera, como si lo hubieras visto por primera vez cuando ya lo viste muchas veces, ¿no? Tengo eso, ¿no? Usted disculpe, pero me emociona mucho leer la resurrección de Jesús. En verdad, trato de vivirlo, trato de ir detrás de las mujeres y que de repente ver el sepulcro abierto y lo primero que dices es: ¿qué pasó acá, no? Y ver una persona diferente con una vestidura blanca, muy difícil de lograr esa blancura en el ambiente polvoriento. Discúlpeme usted, me estoy volando en la imaginación, este ambiente polvoriento. Hay alguien ahí sentado muy diferente
y que te digan, no está aquí. Y no sé, me vendría a la cabeza como que no está aquí. ¿De qué hablas? ¿Quién se lo llevó, no? No, es que Él ha resucitado, ¿no te acuerdas? Él ha resucitado como Él dijo, ¿no? Y mi hermano, mi hermana, ahí está la respuesta de Jesús a los líderes religiosos. Querían señal, señal no tendrán más que la de Jonás profeta. Ahí está la señal, ahí están los 3 días y las 3 noches, ¿no? Que sabemos esta expresión 3 días y 3 noches no es una expresión literal, lo hemos mencionado mucho, hay que tener mucho cuidado con las figuras literarias, ¿no? De repente la literatura judía tiende mucho a hacer enumeraciones de algo que no está enlistando. Voy de nuevo. La literatura judía tiende a hacer enumeraciones de algo que no está listando. Le pongo un ejemplo, se ve mucho en el libro de Proverbios. Recuerdo, por ejemplo, las palabras del rey Agur, donde habla, por ejemplo, de unos animalitos. Dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y son más sabias que los sabios, ¿no? Y menciona 4 animalitos. Ahí es muy claro, es una lista de 4 animalitos. Pero de repente, algo que ocupa mucho la Biblia es que te menciona, por 3 cosas pasa esto, y aún una cuarta, ¿no? Cuando se usa esa expresión por 3 cosas y aún una cuarta, en realidad no es que sean 4 cosas, es que es por muchas cosas, ¿no? Amós, por ejemplo, en sus profecías dice por 3 pecados, aborrezco a Amalek, si no me equivoco. Discúlpeme usted si doy mal el dato, ¿no? Por 3 pecados aborrezco a Amalek y aún por un cuarto es que lo juzgaré, ¿no? No es que el pueblo haya pecado 4 veces. Si lo tenemos que traducir a nuestra manera de hablar es, yo aborrezco a este pueblo y lo castigaré porque peca una y otra y otra y otra vez. Esto que acaba de ocupar esta expresión es que, ay hijo, te portas mal y no llevas una, no llevas 2. Ha sido una y otra y otra y otra vez. Ese circulito de otra y otra y otra no lo tienen los judíos. Ellos emplean esto, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos que, por ejemplo, cuando Jesús habla de así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, no está hablando exactamente de 3 días y sus 3 noches, ¿no? Decía un pastor, y me gustaba su explicación, el pastor David Pérez, es como cuando viajas, ¿no? Y llegas a un hotel y te dicen que vas a estar 3 días y 2 noches, y si lo analizas, pues entras, tienes que entrar a partir de las 3 de la tarde y lo tienes que dejar antes de las 12 del día, no se vuelven los 3 días y las 3 noches, pero es como el lenguaje propio de los hoteles en sus contrataciones, ¿no? Digo, aquí no estamos hablando de una contratación, pero sí estamos hablando de un lenguaje propio de la cultura judía, ¿no? Es el primer día de la semana, es domingo, y entonces se presentan al sepulcro, perdón, las mujeres. Qué importante es que hayan sido las mujeres. ¿Por qué? En la cultura judía la mujer no tenía valor. Más que no tenía valor la mujer, ¿no? Porque algo que no toleraba Dios es que no se le diera valor a la mujer. Lo que no tenía valor era su testimonio, ¿no? En la ley judía hay muchas normas por las cuales Dios buscó proteger a la mujer, ¿no? Pero el problema es que muchas de esas normas, lo vimos durante el curso, los judíos se dedicaron a desviar esas leyes más hacia sus intereses personales, y entonces reinterpretaron la ley dándole otro sentido, ¿no? Y entonces la mujer no tenía voz ni voto. Quiero que medite usted en esto que le voy a compartir. Las mujeres testifican que el sepulcro ha sido abierto y que Jesús no está ahí. En cualquier situación hubieran sido ignoradas. Oye, acaban de reportar que el sepulcro está abierto y no está el cuerpo.
no está el cuerpo del difunto, ¿no? ¿Quién lo dice? Unas mujeres. Ah, olvídalo. A ese punto, ¿no? Pero la pregunta lógica que haría la autoridad a la que le están reportando eso sería, ok, ¿y de quién era el cuerpo? De un tal Jesús, el que acaban de crucificar. Entonces esto ya tiene importancia, ¿no? Esto ya tiene importancia. El testimonio de las mujeres cobra importancia, porque no es ignorado. En cualquier otra circunstancia su testimonio hubiera sido ignorado. El testimonio de las mujeres no es ignorado, ¿no? Nos narra el pasaje que es un ángel quien remueve la piedra, ¿no? Dice que hay un terremoto, la piedra se mueve, el ángel remueve la piedra y ante esto la guardia romana se desmaya. Y no es para menos. De repente he escuchado a mucha gente que dice, a mí me gustaría ver a Dios. Y a veces yo pienso dentro de mí, híjole, no saben lo que piden, ¿no? Y no es por infundir un miedo a Dios, ¿no? Pero es que Dios es mucho más allá de lo que podamos imaginar, ¿no? Entonces, imagínense lo impactante que debe haber sido, discúlpeme porque ya estoy ahí, estoy afuera del sepulcro, y lo impactante del momento. Yo le comentaba hace rato, yo voy llegando detrás de las mujeres y veo al varón, pero ahora imagínense el momento donde está la guardia. Imagínense que usted también es un guardia romano, ¿no? Está con su coraza, su escudo, su lanza, ¿no? Ahí paradito, aburridón, medio platicas con tu compañero y de la nada empieza a temblar y ves que desciende un ángel y remueve la piedra del sepulcro. Híjole, mis hermanos, yo hubiera ensuciado mi ropa interior, ¿no? O sea, debió haber sido algo impresionante, ¿no? Y entonces las mujeres llegan y encuentran este cuadro con el sepulcro abierto y este ángel que les dice, no está aquí, ha resucitado como él dijo y los está esperando en Galilea. Los está esperando en Galilea. Pero es que fallamos, es que lo abandonamos, es que lo negamos. Uh-huh. Sí, pero los está esperando en Galilea, ¿no? Sucedió todo tal y como nuestro Señor Jesucristo lo predijo. Y nos narra Mateo que entonces cuando ellas se dirigen a ver a los discípulos para dar la noticia es que Jesús les sale al encuentro y entonces es aquí donde dice que las mujeres lo abrazan y le adoran, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis muy rápido porque aquí hay un tema de conflicto con otro de los evangelios. Si no mal recuerdo es el de Juan, espero no equivocarme, o el de Lucas. Es muy famoso este pasaje donde nos dice específicamente que María Magdalena se le aparece a María Magdalena. Entendemos que es este mismo pasaje donde se encuentra con las mujeres, ¿no? Y dice la Reina Valera 60 que María Magdalena, Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no he sido glorificado, ¿no? Y entonces aquí causa ruido. A ver, por fin, ¿sí lo tocaron o no lo tocaron? Porque en el Evangelio de Mateo nos dice que las mujeres lo abrazaron. Mientras que en el Evangelio si no me equivoco es el de Juan, discúlpenme usted, el lapsus brutus, que en mí es muy brutus siempre. En el caso del Evangelio del Evangelio de Juan, Jesús le dice a Magdalena, no me toques, aún no he sido glorificado. Entonces, ¿sí le tocó? No le tocó. Hay quienes dicen, es que fueron dos situaciones distintas. Primero pasó lo de María Magdalena y no lo podía tocar porque no había sido glorificado. Y para cuando se encuentra con el resto de las mujeres ya había sido glorificado. Y viene la pregunta de oro, ¿y cuál es este proceso de glorificación? Porque la glorificación del cuerpo de Jesús se da desde el momento en que Él resucita en un cuerpo glorificado, ¿no? ¿A qué se refiere este pasaje?
Tenemos aquí un problema en cuanto a la traducción, y para ser más específicos de la versión Reina Valera, ¿no? Porque la intención de María Magdalena, el conflicto no está en querer abrazarlo, ¿no? El conflicto está en que María Magdalena no lo quiere dejar ir, ¿no? Y entonces Jesús lo que le está diciendo es necesario que yo vaya al Padre. Porque si yo me quedo aquí con ustedes, no puede seguir el programa, no puede seguir el plan divino. Yo tengo que volver al Padre, tiene que venir la extensión del Evangelio, tiene que haber una corrupción de parte de la tierra, del mundo, y entonces vendrá mi retorno glorioso, ¿no? No sé si le explicó todo esto a Magdalena así como se lo estoy comentando, al menos la Biblia no lo registra, ¿no? Pero esa es la intención. O sea, Jesús no le está diciendo no me toques, no te acerques, no. Lo que Jesús está diciendo es, no te afanes a mí, yo me tengo que ir, me tengo que ausentar, ¿no? ¿Por qué? Porque después vendré en gloria. Si no me equivoco, quien propone esta interpretación, que revisó todos las traducciones originales, si no me equivoco, es la versión de la Biblia de las Américas, ¿no? Eh, Tome en cuenta que la Reina Valera es una traducción realizada de otra traducción, de la traducción, discúlpeme, se me fue el nombre de este personaje, quien fuera compañero de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Y ellos toman la traducción de la Septuaginta, es decir, la traducción griega de los famosos 70, ¿no? Versiones actuales como Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, se van a los escritos originales, bueno, o antiguos, porque los originales están perdidos, ¿no? Los escritos antiguos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto ahí en Qumran, de las cuevas de Qumran, ¿no? Que y por favor quiero aclarar, no es campaña en contra de la versión Reina Valera, ¿no? Estos rollos se descubrieron por ahí del año 1940, ¿no? Reina Valera fue escrita debió haber sido escrita por ahí del siglo XVI, XVII, si no me equivoco, ¿no? La Biblia Reina Valera, la King James, ¿no? La versión del rey Jacobo, eran Biblias que cuando se tradujeron, se escribieron, no tenían recursos u otras fuentes de donde comparar la información. Versiones actuales pues sí cuentan con ese recurso, ¿no? Entonces Reina Valera nos dice que Jesús le pide a Magdalena que no le toque hasta que él sea glorificado, pero no se refiere a no tocarlo, sino a no te afanes de mí, no te afanes conmigo, porque yo necesito ir al Padre para regresar en gloria, ¿no? Bueno, pues hecho este paréntesis que creo yo es importante, pues viene la incredulidad en la resurrección, otra vez una respuesta de los líderes judíos. ¿Por qué? Porque se presenta la guardia romana, yo me imagino que con mucho pavor, porque pues no hicieron lo que les fue mandado hacer, que era cuidar el sepulcro. Y una ley romana establecía que si un prisionero, por ejemplo, se te escapaba, entonces la condena del prisionero pasaba a ser la condena del custodio, ¿no? Digo, aquí pues no había prisionero, era custodiar, perdón, a un muerto a ojos de los romanos, y pues si se lograron llevar el cuerpo, pues ahora yo seré el muerto, ¿no? Entonces la guardia romana informa lo ocurrido y ¿cuál es la reacción de los líderes? Lejos de que ellos digan, oigan, pues ellos nos están diciendo que un ángel descendió y movió la piedra,
pues entonces sí era el Cristo, ¿no? No, siguen en su incredulidad y no solamente eso, sino que mandan a la guardia a decirle al pueblo que unos de sus discípulos habían robado el cuerpo y pagaron por este falso testimonio, ¿no? Les repito, ellos están recibiendo la señal que pidieron. Seguramente, estoy seguro que alguno de ellos debió de haber recordado en ese momento las palabras: no tendrán señal más que la de Jonás profeta, ¿no? Vemos la dureza de su corazón. Ellos simplemente no quieren ver la verdad. Ellos siguen ensimismados en sus caprichos, en sus intereses. Y con esto último, es lo último que sabemos de estos líderes en el Evangelio, pues se confirma su fracaso como guías del pueblo, ¿no? Y es de esta manera en que ellos demuestran su total culpa. ¿Recuerda usted el juicio ante Pilato? Yo no hallo culpabilidad en este hombre. Y ellos insistían: crucifícale. Su sangre sea sobre nuestra cabeza y la de nuestros hijos. Imagínense qué grave, ¿no? Ahí todavía estaban a tiempo, ¿no? Pero una vez que Jesús ha sido muerto en la cruz, no solamente eso, una vez que ha resucitado y ellos siguen negándolo, prácticamente firmaron su culpa, ¿no? Es triste, la verdad es que se vuelve una situación triste, pero que nos permite ver el corazón del hombre. Hablemos un poquito, hagamos un ejercicio de apologética, de defensa de la fe en cuanto a la resurrección de Jesús, ¿no? Aquí surge una de las primeras teorías que niegan la resurrección de Jesús. Hay muchas teorías, hay unas muy voladas, déjeme le comparto. Hay una que dice que Jesús era un extraterrestre, ¿no? Y que vino un ovni por él y se lo llevó a su casa. Pero hay teorías que de repente cobran peso, ¿no? Una de ellas, recuerdo rápido, es que Jesús había sufrido un desmayo. Entonces él no resucitó, regresó del desmayo y entonces fue que salió del sepulcro. Deja muchas aristas, ¿no? A ver, después de todo lo que padeció, la muerte de crucifixión no daba lugar a desmayos. De hecho, lo que tenía la muerte por crucifixión es que las personas tardaban en morir, de ahí que se les quebraban las piernas para que con el shock, ya el cuerpo normalmente estaba reventado por dentro por la suspensión en la cruz, al ser suspendido en la cruz, revienta los órganos, colapsa la circulación, y aún así el cuerpo, para aquellos que tenían buena condición física, podía seguir vivo. Entonces les quebraban las piernas porque el dolor del hueso roto ya prácticamente colapsaba el corazón. Hay testimonio de los soldados romanos de este hombre: ya está muerto, ¿no? Uno hasta pica con la lanza, ¿no? Y sale agua. También un indicio médico, discúlpame usted, no soy médico, pero sé que es un indicio médico de que han colapsado los órganos, ¿no? Ok, fue un desmayo. Y entonces despertó dentro del sepulcro. ¿Cómo se quitaría todo el vendaje, que era con especies aromáticas y que los lienzos eran pesados? Y pues prácticamente es como una momia atada, ¿no? ¿Cómo se quitaría esos vendajes? ¿Cómo removería la piedra él solo desde adentro, estando herido, con las manos y los pies perforados? Y si vamos más adelante, dice que en el Evangelio de Lucas nos habla de la visita a los discípulos de Maús, o el encuentro con los discípulos de Maús, que está a varios kilómetros del sepulcro. Pues cómo caminaría con los pies perforados, cómo caminaría tanto, ¿no? Una de las teorías fuertes es precisamente la que quisieron sembrar los líderes judíos, ¿no? Digan que vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo, ¿no? Ok. ¿Cómo un grupo de discípulos que salieron despavoridos sacaron fuerzas de no sé dónde? ¿No? Me estoy yendo a la última pregunta que ve en pantalla. ¿Cómo explicaríamos el valor de aquellos discípulos que estaban muertos de miedo una noche antes, ¿no?
¿Y cómo enfrentarían una guardia romana? Cuando Jesús es apresado en el huerto, no es una guardia romana. De repente vemos cuadros del arresto de Jesús y me da risa porque ponen soldados romanos. No, dice que es la guardia del templo. Eran soldados judíos. El soldado romano era otra cosa. El soldado romano era de miedo, ¿no? Discúlpeme usted la comparación, no quiero ser ofensivo, pero si usted revisa, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi, por ejemplo, en Polonia, lo que hacían los nazis es que nombraban a ciertos judíos para que trabajaran como aliados y los volvían una especie de policía, ¿no? Pero eran judíos, que fueron muy criticados porque pues eran vistos como traidores, ¿no? Servían a los nazis entregando muchas veces a muchos de sus conciudadanos, ¿no? Entonces, si de repente había una redada, pues a lo mejor eh, entraba a la escena uno de estos judíos que trabajaba para los nazis. Ya algo terrible, ¿no? Pero no se compara con la presencia de un oficial de la Gestapo. No sé si entiendes el punto al que voy, ¿no? Imagínense, pues aquel polaco que es judío, que trabaja para los nazis, se viste igual que yo, ¿no? No tiene armas, no le está permitido tener armas, pero que llegue un oficial de la Gestapo con esta gabardina gris, con sus dos cruces negras, su águila, su parche rojo con la suástica, su rifle, su pistola, su casco, es de miedo. Es una situación similar, ¿no? No es lo mismo que llegue la guardia romana, esta guardia que se ponía a las puertas del templo, que cuidaba la casa del sumo sacerdote, limitada posiblemente en armas. Es muy diferente al centurión romano, al soldado romano, ¿no? ¿Cómo estos discípulos podrían vencer una guardia romana de 4 a 6 soldados? Es que sobornaron a los guardias para que les dejaran abrir la piedra y sacar el sepulcro. Dígame usted con qué recursos. Y ya no hablemos de violar el sello del procurador romano, que tenía un castigo muy fuerte. Porque no solamente era pena de muerte, sino que primero era tortura. Ahora, ¿por qué no declararon quién se lo llevó en particular? Si en verdad alguien se lo llevó, si eso fue cierto, ¿usted cree que no hubieran ido en busca de estas personas? Llegó tal persona, no sé quién es, no sé su nombre, pero llegó con estas características. Pues búsquenlo. Y sobre todo, ¿cómo explicamos los centenares de personas que vieron a Jesús resucitado? Pablo nos habla de más de 500 en una de sus epístolas en 1 Corintios, ¿no? Y bueno, pues cerramos ya nuestro capítulo 28 con la Gran Comisión, donde Mateo pues termina de narrar la historia que representa el nuevo programa de Dios para su pueblo. Dios tiene un nuevo plan para su pueblo, el cual ha venido a ser instaurado por nuestro Señor Jesucristo. Y pues Mateo se dio a la tarea en su evangelio de narrarnos esta historia, ¿no? Todo aquel que cree en Jesucristo tiene lugar en este nuevo programa divino. Se da el encuentro en Galilea, ¿no? Lucas es un poquito más detallista en cómo se da este reencuentro en Galilea. Mateo simplemente nos dice que están con el Señor en un monte, en una colina en Galilea, y ahí es donde les pronuncia lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? ¿Cuál es esa Gran Comisión? Discipular y proclamar el Evangelio. No se trata de ser convertidos, no se trata de ganar seguidores.
¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que tiene la capacidad de hacer otro discípulo. Y Mateo termina el Evangelio con el respaldo que da el Señor Jesucristo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, ¿no? Ese es el Evangelio de Mateo. Haciendo un repaso rapidísimo del libro, bueno, recordemos que en los primeros 2 siglos los judíos se preguntaron por qué Dios no ha cumplido su promesa, por qué no ha mandado ese Mesías del cual nos predicaron nuestros padres. Mateo está respondiendo con su evangelio y les está mostrando que Jesús era el Mesías y que ellos fallaron, y les está mostrando las consecuencias de su rechazo. Les demuestra las promesas cumplidas, sobre todo las profecías mesiánicas, y cómo Jesús prepara a todos aquellos que le aceptan, ¿no? Describe cómo fue el ministerio público de Jesús. Cuando digo Jesús preparó a quienes le aceptaron, me estoy refiriendo a cómo preparó primero en particular a aquellos discípulos, ¿no? Jesús empieza su ministerio primero con grupos pequeños, ¿no? Y ya después abre su ministerio de manera más pública a las multitudes. Es lo que Mateo nos está narrando. Mateo nos narra su rechazo y muerte en la cruz y su resurrección, para que entonces comience la nueva era, la era de la iglesia. Y bueno, cuando estudiamos la primera sesión, usted recordará, vimos este esquema general del libro, donde los autores proponen 7 etapas, ¿no? La identificación del Mesías, su ministerio, su primer rechazo, una oposición, la presentación del Mesías, otro rechazo. ¿Cuál es la diferencia entre el primer rechazo y el segundo? Es decir, entre lo que sería la tercera etapa y la sexta etapa, que aquí el rechazo es de aquellos a los que ministró, llamémoslo así en corto, ¿no? Mientras que el rechazo de la sexta etapa ya es un rechazo público, ya es masivo, ¿no? Que culmina con la resurrección del Mesías. Para terminar, ¿qué puede ser usted ante todo lo presentado en este curso, ante toda la evidencia que Mateo nos presenta? Le repito, un discípulo es aquel que puede hacer más discípulos. De repente cometemos el error de decir, fuimos a evangelizar, fuimos a tal parque y entregamos folletos y le preguntamos a las personas si querían orar. Y como 300 recibieron a Cristo. Bueno, eso no es lo que manda la Gran Comisión. La Gran Comisión lo que manda es a discipular. No solamente que les hables de Cristo, sino que los discipules en Cristo. ¿Cómo sabes si tienes un discípulo? Si él ya tiene también la capacidad de hacer otro discípulo. ¿Estamos haciendo discípulos? Ante este nuevo programa, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué le toca hacer a usted y a mí ante este nuevo programa y ante nuestro Señor resucitado? Yo le voy a pedir de tarea que realice una lista de los principios aprendidos durante todo este curso. Medite en ellos. Y entonces, una vez que haya hecho esto, de la mano de Dios y en oración a Dios, determine cuál es el próximo paso que tiene que dar en su vida. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de estudiar este maravilloso libro. Gracias por estas 12 sesiones. Gracias por este curso. Señor, ¿qué sigue? Esa es la pregunta de oro. ¿Qué sigue, Señor? Porque no podemos quedarnos igual ante toda esta verdad. Ayúdanos, Señor, porque queremos vivir para ti. Te doy muchas gracias por todos aquellos que han decidido tomar este curso, para quienes lo tomarán posteriormente. Señor, bendice sus hogares, bendice sus vidas. Muchas gracias por el privilegio que me diste de poder llevar este curso. Señor, es para la gloria de tu nombre, porque es tu autoría, es tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pues mi hermano, simplemente me queda el agradecerle. Con mucha nostalgia cierro este curso, pero tendremos muchos más donde nos podremos seguir gozando con la palabra de Dios. Yo espero verle pronto en otro curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Que Dios le bendiga.